Bien, jóvenes, vamos a iniciar las clases de hoy día, para lo cual vamos a permitir en primer lugar la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Y para ello, para iniciar, vamos a hacer la proyección de la pantalla completa, de tal manera que podamos iniciar. Ya tengo el material respectivo. Y atentos, les pedía a todos, por favor, tengan su cuaderno y lapicero a la mano para que tomen nota, ya que de pasadita también vamos a estar avanzando la tarea. Ya, el título general sabemos que es de la experiencia de aprendizaje número 5. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Y el título del área Ciencia y Tecnología explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a Ciencia y Tecnología. Y vamos a empezar diciendo qué es el genoma humano. Es importante que tomen nota y que no se olviden de este concepto. Es importante. Miren, el genoma humano, cuando hablamos de genoma humano, estamos hablando de un conjunto de genes, de un organismo, ¿ya? Es el conjunto de genes de un organismo. En otras palabras, la totalidad. Bien, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del genoma humano, es el conjunto de genes de un organismo. ¿Ya? Es la totalidad. Es el patrimonio genético almacenado. Todo esto almacenado en el conjunto de su ADN, ¿ya? O de sus cromosomas, y pueden ser expresados en un organismo. Ese es el ADN, es el conjunto de genes, el total, ¿no es cierto? Ya que está en su ADN, en sus cromosomas, y que pueden ser expresados en un organismo. ¿Ven? Ustedes están viendo aquí una de las fotos importantes también. Miren, la célula, en el núcleo de la célula está justamente el ADN. Ese hilito es un hilito largo y con el cual está tejido el cromosoma. ¿Ve? Aquí tenemos un cromosoma. Eso es lo que está en el núcleo. Las personas, los humanos, tenemos 23 pares. En total 46 vas a encontrar, pero lo vamos a poner por pares, son 23 pares. Bien, entonces la actividad número 7 nos corresponde hoy día. Explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. Ya vamos a considerar lo que hemos visto en la actividad número 6. Ya en esta actividad hay que recordarnos y hemos reconocido la importancia del genoma humano. A partir de ello vamos a determinar una postura frente a la discriminación. Ya, ahorita vamos a determinar una postura frente a la discriminación por raza, evidentemente, ¿no? Vamos a saber que actualmente incluso el genoma humano, el estudio del genoma humano, ha determinado que en realidad no existen razas. Entonces, ¿por qué decimos discriminación? ¿No? ¿Por qué discriminación? Eso vamos a aprender hoy día. Entonces, las personas sufren por ello, ¿no? Para lo cual usaremos argumentos de la genética, el genotipo, ¿ya? ¿Qué es el genotipo? El fenotipo y el genoma humano. O sea, en base a la ciencia, vamos a determinar y vamos a tomar una postura. Nuestra competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio, esto es lo que vamos a evaluar. Fundamentar, ¿ya? Esto es lo que queremos, ¿ya? Esto es lo que vamos a evaluar a ustedes. Fundamenta su postura frente a la discriminación usando argumentos genéticos, ¿ya? En base a la ciencia, mejor dicho.
Entonces vamos a ver para ello un primer video, tenemos nuestra situación significativa y para poder empezar vamos a ver un video y con eso vamos a poder hablar, vamos a poder preguntar. Entonces les pido por favor tengan mucha atención, estoy escribiendo y copiando la dirección, miren, lo ponemos en la parte superior y esperamos unos segunditos y para lo cual les pido pues la total atención de qué es lo que deseamos llegar para tener una opinión certera. Las razas no existen, pero sí el racismo. Con esa provocadora frase, los científicos sociales en nuestro país propusieron que las razas constituyen una construcción. Razas no existen, pero sí el racismo. Con esa provocadora frase, los científicos sociales en nuestro país propusieron que las razas constituyen una construcción social. En otras palabras, si bien poseemos rasgos físicos diversos, el imaginarlos como razas y atribuirles distintos valores morales es un asunto que las sociedades definen, no vienen dados genéticamente. Desde el siglo XVIII, biólogos como Darwin y Linneo comenzaron a clasificar en razas a los seres humanos que iban conociendo en sus viajes a lo largo y ancho de los continentes. Sin embargo, esas clasificaciones fueron utilizadas para desvalorizar a aquellas poblaciones que no se consideraban blancas. Los peruanos adoptamos esa manera de mirar el mundo. Sin embargo, no resulta sencillo señalar quién pertenece a qué raza en nuestro país. Por ejemplo, una persona A puede decir que B es blanco, pero C puede clasificarlo como mestizo. O por el contrario, D puede autorrepresentarse como mulato y E decir que es negro. Utilizamos las categorías raciales en nuestra vida cotidiana e incluso en las estadísticas oficiales. Sin embargo, no resulta sencillo señalar quién pertenece o no a determinado grupo racial. En parte, dicha dificultad está vinculada al hecho de que las clasificaciones raciales aparecen ligadas a otras categorías. Por ejemplo, las comunidades nativas de la Amazonía se han representado como un conjunto más o menos homogéneo, marcado por sus lenguas originarias y su ubicación territorial. A la población afrodescendiente se le identifica por sus rasgos físicos, mientras a los aymaras y quechuas a partir de una combinación de pobreza y sus características culturales y lingüísticas. Los blancos son evaluados por el color de su piel y criterios de poder y riqueza. Sin embargo, la mayoría mestiza termina perteneciendo a una categoría de lo no clasificado. En este contexto complejo, los científicos sociales se preguntan si el mestizaje tan significativo en nuestro país ha permitido desdibujar paulatinamente la discriminación racial. La respuesta es bastante compleja, ya que necesitaríamos conocer los contextos particulares en los que se ejerce discriminación racial, muchas veces ligada a otras condiciones de la persona, como el sexo, la edad, su orientación sexual, su lengua, etc. Casi la mitad de los peruanos, 47%, sentimos que somos discriminados por algún motivo. Consideramos que la discriminación racial no ha desaparecido, sino que se sigue manifestando en la vida social. En el ámbito nacional, existen 3 medios de protección frente a los actos de discriminación: el constitucional, el administrativo y el penal. El número de denuncias por discriminación recibidas por la Defensoría sigue siendo bastante reducido. Es tarea de todos construir una sociedad más justa donde los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto, al margen de sus diferencias. Bien, jóvenes estudiantes, entonces en este video claramente nos manifiesta que las razas no existen. Lo que existe es un racismo, pero un racismo, podría decirlo, ignorante, porque gracias a esa ignorancia, al no saber, ¿no? Existe racismo. ¿Ya? Entonces, es la ignorancia la que existe en verdad. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a las clases de ciencia y tecnología. Y de acuerdo a lo que hemos visto en el presente video, ¿no? Las razas no existen, nos dice, ¿no? Lo que sí existe es un racismo prácticamente ignorante. Ignorante porque no conoce de genética, no conoce de nada, ¿no? Entonces, ante eso, vamos a combatirlo. ¿Ya? Entonces, hemos visto nuestra situación significativa, ¿no? El Perú es un país respetuoso del Estado y de derecho. Es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y posee características culturales y saberes ancestrales distintos, pero
que se tiene una historia en común. Ya, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes y estamos dando lectura a nuestra situación significativa. Ya, asimismo se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Ante ello nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Bien, esa es la situación significativa. Ahora vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Una vez más, bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Estamos aprendiendo y vamos a ver, ¿no es cierto? Este producto, una exposición argumentativa, argumenta en base a la ciencia, ¿ya? Sobre un proyecto participativo que promueva la erradicación, ¿ya? De la discriminación de nuestra comunidad. Ya la tarea de hoy día vas a hacer reconocer la importancia del genoma humano, ¿ya? Esa importancia, ¿por qué es importante el genoma humano? Y vas a determinar una postura frente a la discriminación, ¿ya? Tu postura va a ser, pues es bueno, es malo, ¿qué piensas, no? Desde ahora ya te estamos diciendo que las razas no existen, hemos visto en el video también, ¿no? Las razas no existen, entonces, ¿por qué discriminas si todos somos iguales? ¿No es cierto? Si ves a una persona que discrimina, oye, ¿qué pasa? ¿No? Eso ya es ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen las razas, pues, ¿ya? Y me dirán, pero vamos a verlo, pues no, vamos a ver qué pasa, ya qué es lo que sucede, ¿no? Hay personas de color claro, oscuro, etcétera, pero ¿y qué pasó? ¿Eso no puede ser razas? ¿No? Eso es una pregunta, ¿no? Todo eso vamos a aprender y la verdad es que no, ¿no? Entonces explicamos la importancia del genoma humano para promover una mejor convivencia. Bien, aquí nos dice, hola, en la actividad anterior, ¿no? Nos recuerda la actividad anterior, hemos comprendido que las características que se transmiten de generación en generación en las personas dependen de la información genética de nuestros padres, ¿se acuerdan? ¿Ya? Por eso nos parecemos a nuestros progenitores. Alguien decía 50% el papá, 50% mamá, transmitían, ¿no es cierto? La información genética. Muy bien, ¿no? Entonces, ahora debemos fundamentar nuestra posición considerando las afirmaciones científicas del genoma humano. ¿Y qué es genoma humano? Esta palabrita genoma humano. Hace un ratito acabo de dar lectura. ¿Qué es el genoma humano? A ver, vamos a tener presente este concepto, para lo cual vamos a preguntar a los estudiantes y de pasadita se van ganando punto por su participación. Ya sabe que la participación vale mucho. Bien, a ver, preguntemos. ¿Alguien desea eh, decirnos qué es el genoma humano? ¿Qué será el genoma humano? ¿Mm? Drake, a ver, Waldir, Ivette, ¿qué nos dices? ¿Qué es el genoma humano? Profesor, yo puedo decir, Claro, Drake, adelante. es un conjunto de genes de un organismo, el patrocinio genético almacena. Es un conjunto de genes de un organismo, profesor. Claro, es la totalidad. Es todos sus genes de un organismo. ¿No es cierto? Todo. Es la totalidad. Entonces, cuando hablamos de genoma humano, punto para ti, Drake, estamos hablando de la totalidad, ¿ya? De sus genes. Entonces, esto, ¿no? En base a la totalidad de sus genes frente a la discriminación. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el género humano, todititos, tienen lo mismo, ¿ya?
hay solamente una variación, ¿saben de qué? Para que se diferencie de persona a persona, de 0,01% nada más, o sea, prácticamente nada. Entonces, no se puede hablar de razas, porque las razas tienen que ser diferenciadas, no, entonces no se puede hablar. Es más, actualmente el mundo, no solo en el Perú, ¿no? En el mundo hay pues una especie de, bueno, de cruzamiento entre todas las personas, entre supuestamente todos los colores, de tal manera que no se puede ya hablar pues que haya una raza. En todo caso, hay solamente una raza, es el género humano, punto. Una sola raza. Ahora, eso del color, eso lo vamos a ver ahorita por qué, ¿no? Entonces, frente a la discriminación y a partir de ello propondremos acciones que serán incluidas en el proyecto participativo. Primero, vamos a leer el texto, ¿ya? Hay que leer un texto que es el genoma humano y que está aquí. Eso lo vamos a leer y vamos a tomar atención y tomen nota también, es importante, tomen nota, ¿ya? Que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje, el cual nos permitirá entender el fenotipo. Ojo, el fenotipo, desde ya les digo que es lo que se expresa, lo que se ve, ¿ya? Y el genotipo es lo que está evidentemente en nuestras células, ¿no es cierto? En el núcleo, en el ADN. No se ve, pero se supone que está, pues, ¿no? Eso, ¿ya? Y se expresa justamente en el fenotipo, ¿ya? En base a la lectura responderemos a ciertas preguntas. Miren, aquí tengo, antes de leer esta lectura, tengo una noticia también importante que ya ha circulado. Vamos a permitir primero la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de ciencia y tecnología. Por favor, tener un cuaderno y lapicero a la mano y van tomando nota. Y miren, dice, la genética es una ciencia que estudia los genes, ¿no es cierto? Descalifica, o sea, es una ciencia, descalifica el concepto de raza. Ojo, la genética descalifica el concepto de raza. ¿Por qué? Miren, acá dice, los científicos creen que los rasgos físicos externos corresponden a solo el 0,01% de los genes. ¿Ve? Y aquí está, bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿Qué científica lo está diciendo, no? Entonces nos dice Natalie Anger, ¿no? En Nueva York, dice, calibrar la inteligencia, las aptitudes o el carácter por el color de la piel es algo que para amplios grupos de expertos se aleja de la realidad científica. Los investigadores que han completado la secuencia del genoma humano, o sea, todos los genes en el mundo, sostiene que el de la raza es un concepto social, mas no, o sea, no un concepto científico. ¿Y qué nos dice? Hay una sola raza humana, la humana, nada más. Y afirman por el contrario, lo que afirman por otros grupos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la ciencia, jóvenes, ¿ya? Y esta variación es solamente ya pues de persona a persona, solamente para ver del carácter, ¿no? O la diferencia entre personas, ¿no? Es casi nada. Entonces, hay una sola raza, la humana, nada más. Eso del color, ahorita lo vamos a ver el por qué se da. Ya, entonces vamos a leer el genoma humano, lo que nos está diciendo, lean esto, entonces vamos a dar lectura, atentos, tomen nota, vamos a preguntar aquí, luego de esto preguntamos, miren, una adecuada explicación acerca de este tema señala que todos los organismos vivos estamos compuestos por células, ¿cierto? Todos los organismos, ¿no? Estamos compuestos por células, ¿ya? La información genética está contenida en el ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Ya, ese es el ADN. Esta sustancia química es el componente principal de los cromosomas del núcleo de las células. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. En realidad, 23 pares. De cada par, ¿no? De cada par, 23 pares. Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes y hemos quedado en que tenemos 23 pares, ¿no es cierto?
O sea, 46 cromosomas o 23 pares. Bien, de cada par, uno de los cromosomas proviene del padre y el otro de la madre. ¿Ve? Y se dice que los cromosomas de cada par son homólogos entre sí. La molécula de ADN está formada por la repetición de unidades químicas menores llamadas bases. Hay 4 bases. Adenina, representado por la A, timina, representado por la T, citosina, representado por la C, y guanina, representado por la G, respectivamente. 2 hebras de ADN se aparean para formar la estructura de doble hélice descubierta por Watson y Crick en 1953. Ambos son premio Nobel, por si acaso, ¿eh? Son autoridades aquí en genética. ¿Ya? Orozco es un científico, en el 2011 señala que el genoma es la información contenida en una molécula de ADN, presente en todas las células que forman nuestro organismo, excepto en los glóbulos rojos. Ojo, en los glóbulos rojos no. ¿Ya? Lleva inscrito lo que biológicamente somos y la herencia que han custodiado y transmitido para nosotros por muchos milenios, nuestros padres y los padres de nuestros padres. Herencia que transferimos a nuestros hijos. Asimismo, el genotipo es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia de ADN. ¿Ya? El genotipo, mira, el genotipo es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia del ADN. Ese es el genotipo. En cambio, el fenotipo, con F, fenotipo, es todo aquello que vemos. ¿Ya? Fenotipo es ya lo que se ve, ¿ya? Y que no es secuencia de ADN. El fenotipo siempre es el resultado de la interacción de un determinado genotipo con un determinado ambiente, el ambiente, ¿ve? Por lo tanto, el fenotipo es igual a genotipo, o sea, lo que tienes en tus células más el ambiente. Y el ambiente, en realidad, pues es el que nos rodea, ¿no? Puede ser mucho sol, ¿no es cierto? O puede ser muy nublado el clima en donde vives. Entonces, ahí es donde varía un poco el cuerpo, ¿no es cierto? Si hace mucho sol, entonces la piel tendrá que tomar las medidas necesarias para tener mayor cantidad de melanocitos y de esa manera oscurecerse y protegerse contra ciertas enfermedades como el cáncer, por ejemplo. ¿Ve? Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes y de esa manera estar completos. Bien, entonces el ambiente es el que juega un papel muy importante, ¿ya? El ambiente juega un papel muy importante en esto. Y el ambiente también puede ser considerado la alimentación, la buena alimentación, ¿ya? La buena alimentación también ahí se considera. Bienvenido a las clases de ciencia y tecnología. Entonces estamos hablando el fenotipo, lo que se mira es el resultado del genotipo y el ambiente. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Si una persona está mal alimentada, o sea, ambiente, ¿no es cierto? Mala alimentación, evidentemente no va a expresar todos los genes, o sea, el genotipo que tiene. Si esa persona debería de medir tal vez 1,90 de estatura, 1,80, pero está mal alimentada, ¿no es cierto? Entonces, tal vez va a ser una persona bien bajita. Depende del ambiente. ¿Ya? Y nuestros padres, evidentemente, por ejemplo, para el color de piel, ¿no es cierto? Si nosotros vivimos acá en Perú, por ejemplo, entonces hay radiación solar, entonces poco a poco, ¿no? La piel ha tomado esas medidas y los padres lo han heredado y lo han dado también a heredar de generación en generación a que nuestra piel sea pues no tan blanca, sino medianamente, de tal manera que se protege y sea adecuado eficientemente a este medio.
Y se supone que en el África hay muchos negritos, dicen, ¿no? Negritos. Entonces, también, ¿no? Al medio ambiente ha hecho de que esa excesiva radiación sea pues producto para que la piel se oscurezca un poco más y así, ¿no? Ahora, en Europa, ¿qué pasó? En Europa, generalmente en el norte, ¿no? En el norte, donde casi ni siquiera es nublado, ni siquiera se ve el sol, entonces no necesitaban pues tener pues la piel oscura. Entonces hubo una serie y una suerte de variación del color de piel de ese tipo. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El fenotipo, lo que se mira, siempre va a ser una expresión de los genes que tienes más el ambiente. Y en el ambiente no es solo el clima, sino también está la alimentación. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ya, jóvenes, entonces eso hay que tener presente y continuemos con la lectura. De esto se deriva que conocer el genoma de una persona no debe servir para estigmatizarla como resultado de sus genes. Los genes nos dicen que podemos hablar, pero no qué idioma. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Nosotros todos podemos hablar, pero no qué idioma. O sea, eso depende de dónde nosotros nacemos. Vamos a permitir la entrada. Bienvenido. Y que podemos amar, pero no a quién. ¿Ah? Eso también, ¿no? Que podemos disfrutar de la música, pero no de cuál música. ¿Ve? La culturización es un proceso que permite en las personas la existencia de diferentes tipos de actitudes, de inteligencias, de acciones como la de elegir alimentos y no están registradas en sus genes. Estas expresiones son influenciadas por la familia y el medio social en la que vive la persona. ¿Ya? La doctora Ana Protzel, presidenta de la Sociedad Peruana de Genética Médica, en una entrevista señala que estudios moleculares recientes confirman que las razas humanas no existen. Añade que el cambio de paradigma se produjo cuando se descubrió la composición genética del ser humano. Ahí no está escrita la raza, sino todos los seres humanos compartimos los mismos genes. Hasta hace unos años se pensaba que éramos 99,9% idénticos. Hoy se sabe que es un poquito menos, pero igual se trata de un porcentaje mínimo que nos diferencia, explica Protzel. Que a pesar de que somos genéticamente iguales, nadie es exacto al otro. Estas diferencias, sin embargo, no hacen a nadie inferior ni superior. Y esto lo dice Paredes, otro científico, 2020, en el año 2020. Añade, el biólogo y genetista molecular Ricardo Fujita, que el término raza puede ser usado en el área agropecuaria debido a las manipulaciones genéticas realizadas, por ejemplo, en ganados vacunos, para hacer que estos produzcan más leche o carne. ¿Ya? Si tomamos el ADN de un africano, de un australiano, de un andino, así como nosotros, de un amazónico de la selva, ¿no? Del Perú, o de un finlandés, veremos que es casi idéntico, ¿ya? Menos de 1% de diferencia. Menos, ni siquiera decir 1% de diferencia, no hay, es menos. Esa es una peculiaridad genética de los seres humanos, somos demasiado homogéneos, o sea, somos demasiado parecidos para hablar de diferencias raciales. ¿Ya? Homogéneo quiere decir lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo de lo mismo, ¿ya? Para hablar de diferencias, de una diferencia, ¿ya? Esta es una peculiaridad genética de los seres humanos y nos dice que somos demasiado homogéneos, iguales, mejor dicho, y parecidos para hablar de diferencias raciales, añade el investigador Fujita, ¿ya? Entonces, jóvenes, después de esta lectura nos damos cuenta en base científica de que genéticamente no variamos nada, pues no, es menos del 1%, o sea, solamente variamos para no ser parecidos
del uno al otro, ¿no? O sea, mi persona no es parecido a otra persona porque siempre hay una variación, ¿sí? Igualito, nadie tiene una copia igualita en el mundo, ¿no? Siempre hay una variación. Y ese porcentaje es menos del 1% y solamente en eso variamos. Porque si dijéramos somos 100% iguales, ya pues seríamos copia de copia, ¿no? Y eso no es, ¿no? Esa no es la idea. Solamente decimos que es menos del 1%, o sea, nada es igual a otro. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos definir al genoma humano? A ver, jóvenes, díganme, a ver, ¿quién quiere ganar más puntos? ¿Cómo podemos definir al genoma humano? Participen, jóvenes. ¿Cómo podemos definir al genoma humano? ¿Qué es el genoma humano? Repetimos la pregunta. Que se quede en la mente interiorizada este concepto. ¿Cómo lo definimos entonces al genoma humano? Participen, a ver qué nos dice Drake, Marcos, Ibe, Giovanna, Daniel, Yorli y todos los presentes. ¿Qué es el genoma humano? ¿Mm? Mire, esto de aquí es para que ustedes llenen y tomen nota. Miren, ¿ah? El genoma humano es la totalidad de genes que tiene un organismo, ¿ya? Una persona. Es la totalidad de genes, acá pongan, ¿ya? Es la totalidad de genes que tiene una persona, ¿ya? Entonces, eso lo definimos, la totalidad, ¿ya? Y que lo más importante, ¿no es cierto? Es que todos los humanos tenemos más del 99% igualito los genes, igualito, igualito, solamente nos separa el 0,01% de diferencia y eso es debido para que ya no nos parezcamos uno a otro, ya no seamos copia idéntica, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que escribir aquí, ¿ya, jóvenes? Entonces escriban, por favor, tomen nota, ¿ya? Es la totalidad, ya no se les olvide. Genoma humano es la totalidad, ¿ya? De genes que se encuentra en una persona. Pregunta número 2. ¿Qué nos afirman los estudios moleculares de los genetistas mencionados en el texto? ¿Qué nos afirman, jóvenes? ¿Qué nos afirma esta lectura? A ver, jóvenes, presten atención a ver qué nos dice Yorli Carhuaricra. ¿Qué nos afirman en la lectura? ¿Qué dijeron los científicos? Yorli. Que la raza entre las personas no existe, profesor. Ah, muy bien, Ivette, punto para ti. Eso nos afirma, ¿ya? Nos afirman que las razas entre personas, o sea, científicamente, ¿ah? No, ellos no hablan por hablar, ¿ah? Con datos en la mano, ¿no es cierto? Que las razas no existen, ¿ya? Que no existen. Imagínate, eso nos están afirmando los genetistas. Las razas no existen. Entonces ya tienen dos preguntas contestadas, mejor. Tercera preguntita. ¿Cuál es tu opinión? Yo quiero tu opinión frente a estas afirmaciones. ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué opinas, Drake? Drake Galarza, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Marcos Luis Esteban? ¿Qué opinas, Giovanna? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Pueden poner su opinión? Daniel, a ver, ¿qué opinan, jóvenes? ¿Qué opina Ken Vargas Alcántara? ¿Qué opina Giovanna Trinidad? A ver, ¿qué opinan en este punto? ¿Ya? ¿Cuál es tu opinión frente a estas afirmaciones? Eso es lo que vas a exponer, joven, ¿no? Esto de acá, ¿cómo podemos definir qué es el genoma humano? Defíneme acá el genoma humano, ya hemos respondido. ¿Qué nos afirman los estudios moleculares de los genetistas? Que no existen razas, pues, ¿no? Que no existe, ¿ya?
solamente es el fenotipo el que actúa, ¿no? El fenotipo, acá miren ustedes, el fenotipo, lo que se mira, o sea, si eres alto, eres bajo, eres de color oscuro, blanco, lo que sea, este fenotipo es el producto de lo que tienes como genes, que todos somos iguales, ¿no? 99% y más todavía, pero lo que acá es más el ambiente tiene la culpa acá. El ambiente que te rodea puede ser un clima hostil o puede ser el mejor clima, puede ser la alimentación, en fin, todo eso, ¿no es cierto? Esto es lo que actúa, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuál es tu opinión frente a estas afirmaciones? Si sabemos que el genoma humano es la totalidad de los genes, ya se ha estudiado, y nos afirman que no existen las razas, ya está estudiado. ¿Qué opinas tú? ¿Existen las razas para ti? Eso vas a poner, ¿ya? Esa es la respuesta que quisiera que ustedes pongan. ¿Y por qué crees que los científicos indican que somos genéticamente iguales? ¿Por qué crees? Pero nadie es exacto al otro. ¿Por qué los científicos indican que todos somos genéticamente iguales? ¿Ah? ¿Saben por qué? Mire, porque lo han estudiado, pues, ¿no? Han hecho toda esta secuenciación del genoma en el mundo y sabemos que todos somos iguales. Por eso nos dice aquí, miren, si tomamos el ADN de un africano, del África, de un australiano, de un andino, de un amazónico, de un finlandés, o sea, Europa, ¿no es cierto? Veremos que es casi idéntico, todos somos idénticos, solo menos, o sea, menos del 1% es la diferencia. Claro, de haber hay diferencia, pero es menos del 1%. Y esta es una peculiaridad genética de los seres humanos. Somos demasiado homogéneos, parecidos, para hablar de diferencias raciales, o sea, no existen las razas. Ahí está ya, ¿no? Todas estas 4 preguntas bien respondidas, ¿no? Y solamente aquí tu opinión quisiera que pongas, ¿no? Tu opinión es tuya propia, ¿ya? De ti, y eso lo vas a poner. Vamos a ver el siguiente video, jóvenes, ¿qué dicen? Ya, vamos a ver este nuevo video para poder entender un poquito más la siguiente parte, ¿ya? Les voy a invitar entonces a que presten atención y tomen nota, ¿ya? Entonces yo voy al YouTube y nuevamente acá lo vamos a reproducir y vamos a esperar unos segunditos esperando también que no nos ponga mucha propaganda, ¿no es cierto? Ahí está, nos ha puesto propaganda. Ya, entonces, mientras va cargando y voy dando por omitir, por favor, jóvenes, presten atención y participen, ya que de esa manera ustedes van ganando los puntos respectivos para poder diferenciar la calificación de cada uno de ustedes, ¿ya? Atentos, jóvenes. Ahorita lo hice parar para poder hacer crecer y de esa manera ustedes puedan tener atención. Ya, jóvenes, atentos, miren este video, es importante para poder seguir conversando. El genoma humano es toda la información genética que se encuentra contenida en los 46 cromosomas que conforman nuestro ADN o material genético. La disciplina encargada del estudio a profundidad del genoma, como su función, estructura y evolución, es la genómica. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica cuyo objetivo era descubrir toda la información que nos brinda la totalidad de los genes del ADN y así encontrar diversas aplicaciones como la cura para muchas enfermedades que dañan la salud del ser humano. En el año 2003 se completó la secuencia del genoma humano, pero hoy en día aún no se conoce la función de la totalidad de los genes. El desciframiento del genoma humano y de otras especies han generado grandes avances en el conocimiento de los seres vivos, lo que ha permitido el desarrollo de pruebas diagnósticas en la búsqueda de la cura de enfermedades como la diabetes, obesidad, esquizofrenia, hipertensión, Alzheimer, el cáncer de mama, entre otros.
El cuidado de la salud es una de las grandes apuestas del proyecto Genoma Humano. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Bien, jóvenes, hemos visto entonces un vídeo muy importante sobre el genoma humano. No, hay un proyecto, el proyecto del genoma humano, en donde se ha agarrado todos los genes, o sea, se ha hecho pruebas en todas las personas, en todos los continentes, a nivel mundial, ¿no es cierto? En todos los países, Perú, Ecuador, Bolivia, todo, ¿no? Eso en América, Estados Unidos, en Europa, en todo. Y ahí se ha determinado, pues, y al hacer, ¿no? Este genoma humano, y se ha determinado que todos somos iguales. Han hecho toda la secuencia, toda, ¿no? Con computadoras avanzadas, y de tal manera que han determinado científicamente de que todos somos, ¿no? Iguales, ¿no? Hay una variación del menos del 1%. Y miren, acá vamos a leer esto, lo que dice la UNESCO, ¿ya? Entonces dice acá, leemos la importancia del genoma humano como patrimonio de la humanidad. ¿Qué nos dice la UNESCO como patrimonio de la humanidad? ¿Ya? El genoma humano, pero como patrimonio de la humanidad. El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO comprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y de los Derechos Humanos. Esta declaración define en sus artículos 1 y 2 que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. ¿Ve? Entonces ya estamos entendiendo un poquito más, pero me dirá, profesor, ¿y por qué hay otras personas que hablan diferente a nosotros? Claro, es que eso ya es ambiente, pertenece a ambiente, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en donde tú vives se habla pues diferente a donde tal vez en otro lugar hablan diferente, ¿no? Por ejemplo, los que viven en Colombia o Venezuela, cuando vienen al Perú, tienen una manera diferente de hablar el español y se nota, ¿no es cierto? Es característico. Bueno, eso es parte de su cultura, pues, ¿no? Ellos hablan así y por lo tanto piensan que todos hablamos así, pero se dan cuenta que en Perú también hablamos diferente, que no es esa manera de hablar, ¿no? Entonces, bueno, tratan de asumir en donde están viviendo, tratan de hablar también como hablamos acá, ¿ve? Entonces, eso no tiene nada que ver con genes, ¿ve? Podríamos hablar diferente, así como en otros países hablan otros idiomas también, ¿no? Imagínate, y no hablan nuestro idioma, ¿ya? El inglés, ruso, ¿no? Chino mandarín, ¿no? Francés, en fin, ¿no? Hay tantos idiomas, ¿ya? Y esos son pues creaciones culturales. Bien, tomemos en cuenta que el genotipo es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia del ADN, ¿ya? O sea, no se ve, pues, ¿no? Tú no ves el ADN, son hilitos delgaditos, que se encuentran en el núcleo de la célula. Si una célula ni siquiera la puedes ver, justamente el ADN es bien difícil de ver con microscopio todavía, ¿no? Que no es observable incluso, ¿ve? Nos dice. En cambio, miren acá esto, el fenotipo, sí la podemos ver, ¿no? Es todo aquello que vemos, pero, por ejemplo, el color del cabello, ¿lo vemos o no lo vemos? Sí lo vemos. La altura de una persona también, ¿no? Eso, ¿no? El color de ojos, en fin, ¿no? Todo eso se ve, pero eso es lo que se manifiesta. O sea, el fenotipo es ya la manifestación del genotipo. Eso sí se ve. Lo que no se ve, porque está en el núcleo de célula, es el genotipo, ¿ya? Pero cuando se manifiesta lo vemos, ¿no? Esos son conceptos que debemos manejar,
¿ya? Y para lo cual, para poder ver ya está, vamos viendo y cerrando los temas poco a poco, quisiera que vean también este otro vídeo, jóvenes, pero antes de nada, no sé, a ver si ha quedado claro, quisiera preguntar esto del genotipo. A ver, ¿quién me dice qué es el genotipo? Gánense puntos, jóvenes, espero que sí se hayan dado cuenta. ¿Qué es el genotipo? Con G, genotipo. ¿Qué es el genotipo? ¿Cómo lo definen? A ver, joven. Profesor, yo puedo decir, Muy bien, Drake. A ver, háblame. ¿Qué es el genotipo? es la información genética particular de una persona y es esencialmente la secuencia de su ADN, que no es observable. Muy bien, Drake. Punto para ti. Claro, no es observable porque está en las células, ¿no es cierto? Y al contrario de lo que hablamos ahora, fenotipo. Entonces vamos a preguntar, a ver, ¿quién quiere ganarse un punto? Ahora díganme, ¿qué es el fenotipo con F? ¿Ah? Fenotipo. A ver, jóvenes, ¿alguien? A ver, vamos, Eli, Max, Giovanna, Daniel. Vamos, ¿qué es el fenotipo con F? Fenotipo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ya, jóvenes? A ver, háblame. Sí, puedes, háblame. A ver, primero Yorli, y luego Giovanna. Primero Yorli, háblame Yorli de nuevo. ¿Qué es el fenotipo? Se refiere al organismo particular de ADN. A ver, más o menos. A ver, Giovanna, pero te pongo punto por tu participación, Yorli. Giovanna Trinidad, ¿qué es el fenotipo con F? Característica física, profesor. Claro, es la que se ve, la que vemos, ¿no es cierto? Vemos tu estatura, ¿ya? Eso vemos, muy bien, pero ese fenotipo es producto de tus genes más el medio ambiente. O sea, el medio ambiente quiere decir el clima, en tu entorno, tu alimentación, ¿no es cierto? Tal vez todo lo que te rodea, ¿no es cierto? Las facilidades, todo lo que hay, ¿no es cierto? Ya, ese es el fenotipo, ¿ya? Si tienes un fenotipo es por eso, no solo por tus genes, sino más el ambiente. Bien, entonces punto para ti, Giovanna. Y ahora sí vamos a ver, atentos jóvenes, tomen nota para seguir preguntando. Y aquí hay otro vídeo importante que también deseo que ustedes sepan e interioricen de todo lo que estamos hablando y tengan pues una opinión para que puedan exponer. Bien, aquí hay otro vídeo, lo voy a poner, ¿ya? Y de esa manera nosotros, a ver, espero que no nos pongan muchas propagandas. Creo que nos han puesto propaganda. Ahorita lo vamos a que aparezca omitir para poderlo omitir, ¿no es cierto? Estamos a la espera que salga omitir. Están con la propaganda, siempre es necesario, todos tienen que monetarizar seguro. Y a ver. Bien, este es el video nuevamente y lo voy a agrandar. Presten atención, jóvenes. Presten atención. El genotipo son todas aquellas características que se encuentran en los genes que conforman a un individuo. Estas características las heredamos de nuestros padres y no las podemos ver a simple vista porque están en los genes. En el caso contrario, el fenotipo son todas aquellas características que podemos observar a simple vista, tales como la altura, color de la piel, el tipo de cabello, el tamaño y forma de tu nariz, color de ojos, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Bien, jóvenes, entonces miren qué es el genotipo y el fenotipo. Estos conceptos tienen que quedar, pero así, de memoria, con la finalidad de que hables exactamente en tu exposición sobre ciencia. Y miren, jóvenes, aquí tenemos la variación de colores. ¿Ve? Hay muchas personas,
¿no? De diferentes colores. ¿Por qué, profesor? ¿No? Porque hay blancos, medio morenitos, negritos y en fin, toda la variedad de color. Esto no se debe a la raza, no, ya hemos dicho que solamente hay una sola raza. Todos ellos son una sola raza, ¿me entiende? Es una sola raza del género humano, todos somos una sola raza. Pero la diferencia es evidentemente el fenotipo, y ya sabemos nosotros que el fenotipo, ojo, pestaña y ceja, fenotipo es todo lo que se ve, ¿no es cierto? El fenotipo es todo lo que se ve, vamos a ponerlo igual, pero el fenotipo es igual a qué? Al genotipo, o sea, los genes que tenemos. Ya sabemos que los genes que tenemos, ¿no es cierto? Es igualito en todo el mundo, solamente menos del 1% es diferente. Y ese menos 1%, esa diferencia es para que tú no te parezcas al otro, pues, ¿no? Para que no seas copia de, ¿no? Una copia como robot, no. ¿No? Solamente la diferencia ahí está. Entonces, esa diferencia pequeñísima es causada también por el ambiente. Y el ambiente quiere decir el lugar donde vives, pues, ¿no? Si hay mucho sol, hay mucho calor, o llueve mucho, o no sale el sol, ¿no es cierto? He ahí solamente la pequeña diferencia, pero este fenotipo que estamos viendo, ¿no es cierto? Se debe justamente a los genes que tenemos, pero más el ambiente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es lo que quisiera que ustedes sepan. Y además que no nos debemos parecer pues uno del otro, ¿no? Entonces acá nos dice, explicamos y argumentamos los fragmentos del texto propuesto en el siguiente cuadro. ¿Qué texto, profesor? Este de acá. Este texto de aquí, que lo voy a subrayar en amarillo, ¿ya? Este texto vas a argumentar, ¿no es cierto? Acá nos dice que la UNESCO hay una declaración, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que todos debemos respetar, en fin, ¿no? Lo dan una lectura una vez más ustedes, o le damos una lectura inmediata, ya, rápido. Ya, mira que la UNESCO aprobó unánimemente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Esta declaración define en sus artículos 1 y 2 que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualquiera que sean sus características genéticas, respetándose el carácter único de cada uno y su diversidad. ¿Ya? Entonces, acá vas a poner lo siguiente, ¿no? Sobre el fragmento. Mira, explicamos, o sea, tú vas a poner tu opinión, tu opinión. Cuando dicen el fragmento, el genoma humano contiene toda la información genética de un individuo, estamos en lo cierto, ¿no es cierto? La cual permite que una persona tenga características propias que están determinadas desde la concepción. ¿Qué opinas tú? Explica qué significa esto para ti. ¿Mm? Y argumenta esta posición con relación al fragmento leído. ¿Qué explica sobre este fragmento? Ya, tu opinión, acá te está pidiendo tu opinión. Ahora, si dice en el fragmento respetar a otras personas, es tratar con amabilidad, aprecio, reconocimiento y aceptación a la identidad de su propio ser. El respeto lleva, por tanto, al reconocimiento del hombre como portador de dignidad. ¿Qué significado le das tú? ¿Qué significa esto de respetar? ¿Por qué respetar? ¿No será porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos genes, todos, ¿no? Y argumenta por qué, quién lo dice, ¿no? O sea, esta posición, quién lo está manifestando, ¿ve? Eso, ¿no? Es tu opinión, ¿ya? Ahora, ¿todas las personas somos valiosas, sí o no? ¿Todas somos valiosas? ¿Qué dices? Explica qué significa eso, que todos somos valiosas. Y también explícame y argumentame por qué, quién lo dice. ¿Somos valiosas?
¿Qué dice la UNESCO? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tú pones aquí? Esa es tu opinión, jóvenes, ¿ya? No digan, profesor, ¿de dónde voy a sacar? De tu mente, pues vas a sacar de tu cabecita, ¿ya? De lo que piensas. Eso escríbeme aquí, ¿ya? Después de haber dado lectura, vamos a reflexionar, ¿ya? Aquí hay una reflexión donde dice, reflexionemos con algún integrante de nuestra familia con base en la pregunta. ¿Qué relación existe entre las características fenotípicas de una persona con el respeto a su dignidad? ¿Ah? Ya, casi parecía la anterior, pero miren, date cuenta. ¿Qué relación existe entre las características fenotípicas, o sea, lo que se mira, ¿no es cierto?, de una persona con el respeto de su dignidad? ¿Ya? Acá les voy a dar un ejemplo, como lo van a, por ejemplo, responder. Lo vamos a poner de color negrito o azulito, ya está. Ya, miren, existe una relación simbólica, porque las características fenotípicas son el patrimonio de la humanidad y cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes también pueden fundamentar la siguiente pregunta. Fundamentemos nuestra posición, ¿ya? Su posición, lo que ustedes piensan, considerando las afirmaciones científicas del genoma humano frente a la discriminación. Para ello escribimos nuestra opinión, las razones que lo sustentan, ¿ya? Tu opinión, razones que lo sustentan y tus conclusiones, ¿ya? Esto acá. ¿Qué opinión tienes? Acá vas a poner. Razones que sustentan, acá, y conclusiones. Todo esto, el genoma humano lo vas a poner frente a la discriminación. ¿Será pues que es justificado la discriminación? El que discrimina en realidad estará discriminando algo diferente. No, yo creo que el que discrimina se está discriminándose a él mismo, porque está discriminando a alguien que es igualito a él, en otras palabras, genéticamente. Es por eso que les decía al inicio de que esas personas que discriminan no discriminan pues otra cosa que solamente su propia ignorancia, ¿no es cierto? Hasta yo diría su propia asnorancia, porque ya son más asnos que mandados a hacer. O sea, no hay, pues, no hay científicamente, se puede decir, pues, diferencia. Ya los científicos lo han manifestado. ¿Cuántos científicos les he enumerado y anotado y les he leído de que opinan de que no hay, pues, base científica para decir que hay razas? No hay. Entonces, el discriminador es como si él mismo se discriminara, ¿no? Y se discrimina porque no sabe, pues, porque es más ignorante que mandado a hacer. ¿Qué razones sustentan eso, no es cierto? Acá tienes que poner, los científicos dicen lo siguiente, ¿no? ¿Qué científico es y qué científico lo dice? Y en conclusión, ¿qué opinas tú? ¿Ah? ¿Qué opinas tú? Ya sabes esto, ¿no? Ya has visto científicamente que no hay razón de discriminar, ¿no? Que todos somos iguales y solamente pues ese aspecto ambiente es la que hace las pequeñas variaciones, ¿ya? Y en el punto 6 dice, proponemos 3 acciones, o sea, te propongo 3 acciones, ¿ya? Desde las afirmaciones científicas referidas anteriormente al genoma humano frente a la discriminación, o sea, contra la discriminación, ¿ya? Teniendo en cuenta todo lo desarrollado en nuestra actividad, estas propuestas deben ser incluidas en nuestro proyecto participativo. ¿Qué acciones vas a hacer? Acción 1, por ejemplo, no discriminar a nadie, ¿no es cierto? Acción 2, ¿qué vas a hacer? Luchar contra la discriminación, ¿no? Acción 3, ¿qué puedes hacer? A ver, te lo dejo, esas opiniones son tuyas, ¿ve? Ya prácticamente todo está desarrollado para que simplemente lo puedas presentar, ¿ya? Entonces, jóvenes, finalmente vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Aquí tienen 2 preguntitas, lo logré, haces un check, ¿no es cierto? Donde te corresponde a ti, propiamente a ti, y listo, ¿ya? Y de esa manera estamos cerrando el curso de hoy día, ¿ya? Entonces, jóvenes, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta al respecto, entonces estamos para responderlas. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay alguna duda sobre el tema?
Bien, jóvenes, entonces, como no hay ninguna duda, vamos a dar por terminado la presente clase agradeciendo su asistencia a todo el presente evento. Muchas gracias.